Bienvenido a la parte de ejercicios prácticos de anualidades. Mi nombre es Carlos Osorio y hoy día voy a guiarte. ¿Qué necesitarás para el desarrollo de estos ejercicios prácticos? Bueno, lo primero es tener conocimientos básicos sobre Excel. ¿A qué me refiero con conocimientos básicos sobre esto? Es un software en el cual necesitas saber sumar, restar, multiplicar y dividir, así como también editar las planillas, ya sea por el tamaño, ya sea por ajustar texto o combinar celdas. No necesitarás nada más ni ninguna fórmula adicional. ¿Qué otra cosa necesitarás? Por supuesto, una planilla de Excel abierta. Si no tienes este software en tu computador o tablet o celular, puedes utilizarlo también mediante hojas de cálculos de Google. Se utiliza de la misma manera y tiene los mismos comandos. Por último, necesitarás tener la materia repasada sobre anualidades debido a que realizaremos un diagrama del trabajo que vamos a hacer utilizando este material. Comencemos. El primer ejercicio consta de este enunciado que vamos a leer a continuación. ¿Cuánto dinero tendrá usted al cabo de 5 años si anualmente deposita 5.000 al final de cada año? Si la cuenta paga intereses anuales del 6% durante los próximos 5 años, ¿cuál es la diferencia si acuerdo con el banco realizar un depósito al principio del año? Ok, aquí hay bastante información que considerar. Lo primero, vamos a ir desglosando un poco esta terminología, al menos una noción, dado que cuando comencemos a hacer nuestra planilla de Excel, vamos a anotar todos estos datos. Primero, nos preguntan cuánto tiempo tendrá. Por lo tanto, nos enfocamos en este verbo, en la unidad de tiempo que tiene este verbo, que es tendrá, al cabo de 5 años. Por lo tanto, la pregunta es, ¿nos estarán preguntando cuánto tendré a valor presente o a valor futuro? En este caso, es a valor futuro, dado que nos dicen cuánto tendrá al cabo de 5 años, es decir, cuando transcurran estos 5 años de plazo. Luego dice, si anualmente deposita 5.000 al final de cada año. Por lo tanto, aquí nos están dando dos grandes datos muy importantes. El primero es la periodicidad de los flujos y de cuánto es el flujo. Primero nos dicen la periodicidad que se deposita anualmente, es decir, una periodicidad de un año durante el plazo de 5 años y el flujo de caja son de 5.000. Por último, nos entregan una noción de qué tipo de anualidad estamos hablando, que dice al final de cada año. Y como puedes recordar de la clase antes vista sobre anualidades, al final de cada año hace alusión a una anualidad vencida. Ahora, lo más importante aquí es destacar la unidad de tiempo del interés y los periodos. Recuerda que esta debe estar en la misma unidad de tiempo. En este caso dicen que paga intereses anuales por un 6%, por lo tanto, lo corroboro con nuestra periodicidad, que es anual, y las tasas y el periodo concuerdan, es decir, la capitalización está ok. Ahora, la primera pregunta hace alusión entonces a una anualidad vencida con ciertas características. Respecto a la segunda pregunta, nos dicen cuál es la diferencia si acuerdo con este mismo banco realizar este depósito al principio de cada año. Es decir, recordamos nuestra clase sobre anualidades y nos damos cuenta que es al inicio, es decir, los primeros días y estamos frente a una anualidad de tipo anticipado. Entonces, ¿cuál sería el diagrama del trabajo que nosotros vamos a realizar? Ok, lo primero es que nos dimos cuenta que tenemos que calcular el valor futuro de ambas anualidades. En la primera pregunta, una anualidad vencida, y en la segunda pregunta, una anualidad anticipada. Por lo tanto, aquí tenemos las dos fórmulas. Ahora, si nos vamos matemáticamente, vemos las dos fórmulas y nos damos cuenta que conceptualmente dicen exactamente lo mismo. Es decir, la cuota multiplicado por 1 más la tasa de interés menos 1 dividido en la tasa de interés. Si te das cuenta, en ambos, tanto en esta como hasta antes de la multiplicación, es lo mismo. La gran diferencia de una anualidad anticipada
es que matemáticamente y en la parte financiera nosotros denominamos que pagas un interés adicional que está expresado por esto de 1 más la tasa de interés. Y esto quiere decir que es porque debes pasar el mes completo, dado que lo pagas al principio, para llegar completamente al futuro. Ahora, nuestro diagrama de trabajo va a ser calcular el valor futuro tanto para una anualidad vencida como para una anualidad anticipada mediante esto, un plazo de 5 años con depósitos anuales de 5.000 cada depósito. Y vamos a determinar esta estrella que es el valor futuro. Ahora comencemos. Yo tengo preparada mi hoja de cálculo, mi hoja de Excel aquí, con el enunciado y también las fórmulas para que no nos perdamos. Entonces, lo primero es que nosotros vamos a desarrollar acá la primera pregunta, ¿sí? Que ¿cuál es el valor futuro de una anualidad vencida? Esa es la primera pregunta. Por lo tanto, vamos a ver la fórmula de anualidad vencida. Nos dice, necesitamos la cuota. También nos piden la tasa de interés. Y también nos piden los periodos. Vamos a ver un poco acá. Entonces, la cuota dijimos que eran 5.000. La tasa de interés es un 6% anual y el plazo es durante 5 años. Por lo tanto, nos encontramos en situación para calcular la fórmula de valor futuro. ¿Cómo vamos a determinar esto? Vamos a seguir paso a paso esta fórmula que nos presenta. ¿Qué dice? La cuota la multiplicaremos por 1 más la tasa de interés, esto elevado a la cantidad de periodos, que son 5, todo esto menos 1. Ahora, toda esta división que tenemos aquí, esta multiplicación, perdón, la dividimos por la tasa de interés. Recuerden que los paréntesis en Excel son gratis, por lo tanto, si tienen alguna duda de si poner o no paréntesis, añadan, según las reglas de matemáticas. Ok, aquí tenemos nuestro valor futuro, damos Enter y este sería el monto. Aquí dejaré la fórmula como texto. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a editar un poco esto. ¿Qué es lo que quiere decir básicamente? Quiere decir que si yo deposito 5.000 al final de cada año durante 5 años, el valor futuro, es decir, el valor al cabo de estos 5 años, cuando yo, Carla, de 5 años más vaya a retirar el dinero, tendré 28.185 dado esta tasa de interés que me entrega anual. Ahora, la segunda pregunta es ¿qué pasaría si en vez de acordar con el banco un valor futuro, una anualidad vencida, sea una anualidad anticipada? Por lo tanto, voy a tener que calcular un valor futuro de anualidad anticipada. Ok, tengo que determinar los mismos valores de R de la cuota, la tasa de interés y los periodos. Y voy a determinar mi nuevo valor futuro. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es realizar una comparación entre cuál de los dos tipos de anualidades me generan un mejor beneficio futuro. Ahora, si quisiéramos hacer un alto aquí y pensar y analizar qué es lo que vemos que va a pasar, es solo mirar las fórmulas matemáticas y recordar lo que anunciaba hace un momento, que la diferencia es este interés adicional. Por lo tanto, ya nos entrega una luz de lo que deberíamos esperar ante esta comparación, dado el mismo escenario: plazo, periodicidad, flujo de caja, tasa de interés. ¿Ok? Entonces,
La cuota es la misma, son los mismos 5.000, la misma tasa de interés y los mismos periodos. ¿Ok? Vamos a darle formato de peso a esto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? La misma fórmula y aquí tenemos dos opciones, ¿ya? Vamos a hacer la opción larga primero y luego la opción más corta, un atajo. Que pueden ya comenzar a tener una noción de hacia dónde iría. Pero ok, comencemos con el camino largo. La cuota multiplicado por 1 más la tasa de interés, todo esto elevado a n, que serían los periodos de 5 años plazo, todo esto menos 1. Ahora esto lo vamos a dividir por la tasa de interés. Cerramos paréntesis y añadimos. Perdón. Ahora, todo esto, si nos damos cuenta, este gran paréntesis que tenemos aquí dividido en la tasa de interés, ahí adelantado un poco, está multiplicado por 1 más la tasa de interés. ¿Ok? Y damos enter ahora sí. Entonces, voy a dejar acá la fórmula en texto. ¿Y qué nos encontramos aquí? Ok, nos encontramos con la primera noción o el primer criterio que se entrega alusión al valor futuro en comparación de una vencida anticipada ante el mismo escenario. Que la anticipada tiene un interés adicional, es decir, se paga un interés adicional o se recibe un interés adicional. En este caso, lo que esperábamos es que el beneficio del valor futuro de una anualidad anticipada sea mayor a la anualidad vencida. Y nos damos cuenta que en la anticipada son 29.877 y en el valor futuro de una anualidad vencida es 28.185. Así que a grandes vistas o a grandes rasgos es mayor. ¿Ok? Podemos hacer aquí una diferencia con respecto a la vencida. Y básicamente queremos hacer la resta de cuánto es la diferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá en pesos y también lo vamos a hacer en porcentaje para que sea un poco más fácil de entender. Entonces aquí vamos a decir valor futuro menos el valor futuro de una vencida y la diferencia son 1.691 pesos. Ahora, ¿cuánto es eso? ¿Eso es mucho o eso es poco? Básicamente cuando uno habla en pesos, imagínense que estos fueran millones, no tiene tanto roce o tanta sensibilidad a números de miles, por lo tanto nosotros lo representamos en porcentaje. ¿Cómo hacemos esto? Ok, lo que vamos a hacer aquí es el valor futuro de una anticipada dividido en el valor futuro de la vencida, todo esto menos 1. Esta diferencia de 1.691 corresponde a una diferencia del 6%. Ok, aquí hay algo que me salta la duda. ¿Por qué la diferencia porcentual entre la anualidad anticipada y la anualidad vencida es 6%, que es lo mismo que la tasa de interés? Ok, la respuesta la tienen ustedes en sus ojos. Y es esta fórmula y la gran diferencia entre una y otra es este multiplicador que es 1 más la tasa de interés. Por lo tanto, cuando decimos que es un interés adicional, se refiere exactamente a esto. Comprobamos aquella teoría. Ok, entonces sería mejor una anticipada en caso de nosotros estar haciendo depósitos, es decir, una inversión con nuestro flujo de caja. Pero en caso de que sean pagos, por ejemplo, por servicios, por arriendo, técnicamente a una evaluación a valor futuro estaríamos pagando un interés adicional. He ahí la gran diferencia entre valor futuro de una anualidad vencida y el valor futuro de una anualidad anticipada.